Bien, regresamos con ustedes en la entrevista estelar de hoy. Tenemos el tema del caos vial, caos en el tránsito, pero tenemos a un experto que ha luchado, ha trabajado, lo ha estudiado. Ramón Leonel Ureña, él es presidente de la Fundación Alianza por la Salud y la Seguridad Vial. Está con nosotros, le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a tratar un tema de tanta actualidad en la República Dominicana. Correcto. Doctor, la primera pregunta que yo quiero hacerle es, los últimos 30 años, 6 gobiernos han hecho todo, o han hecho mucho, Sí, por resolver el caos del tránsito, porque ha sido un caos. sí. Y uno no puede negar que ha habido una inversión y que han nombrado a personas que han tenido interés. Y el caos en aumento cada día. ¿Cómo usted nos descifra eso? Bueno, lo primero es que aparte de que el tema de seguridad vial es un tema multifactorial y multisectorial, yo creo que lo que más primado es la falta del cambio de modelo en el transporte público. Sabe que el modelo en República Dominicana se basa en vehículos de baja ocupación. Llámese esos carritos que tuve por ahí, ahora están los motoconchos. Y ya ese es un modelo obsoleto a nivel mundial. Ya lo que se está planteando es el transporte masivo. Porque los vehículos pequeños y sobre todo el vehículo privado están abrumando los sistemas de transporte a nivel mundial. Y aquí seguimos empeñados en no cambiar el modelo. Y mientras sea eso así, y estén entrando 300,000 vehículos todos los años al parque vehicular, sobre todo con este tipo de vehículos, pues entonces tú ves que se incrementa la congestión, con la contaminación, el entaponamiento, porque ya las vías públicas no soportan la carga de esta gran cantidad de vehículos. Aquí hemos pasado en los últimos 10 años de un parque vehicular de 3 millones a 6.5 millones de vehículos. Y este año van a entrar más. La última actividad que tuvo el Banco de Reserva en cuanto a la venta de vehículos en el 2024, entraron en esa sola actividad más de 11,000 vehículos. 11,000 vehículos. Entonces así no se puede, o sea, hay que cambiar el modelo, un modelo basado sobre todo en un transporte público más eficiente. Aquí tenemos un transporte público de lo más atrasado, donde el 50% de la población no tiene un acceso a un transporte público seguro, eficiente, eficaz. Tenemos un sinnúmero de vehículos destartalados que no se le aplica una inspección vehicular correcta y por eso tantos accidentes múltiples que tenemos. Cuando estaba, por ejemplo, los autobuses no se fiscalizan, andan con goma destartalada, andan sin freno. Ahí tuvimos ya por ejemplo, ahora en la época de vacaciones es el tercer pico que hay durante el año de alta siniestralidad vial, porque hay mucha movilidad, mucha gente va a los resorts, va a las playas. Tuvimos el caso de Moca, donde un joven de apenas 18 años, un autobús, se volcó lleno de gente, perecieron 6 personas. Entonces, nosotros decimos de la fundación que realmente aquí no hay una verdadera fiscalización. Aquí la población está desamparada en el tema de seguridad vial y por eso somos el segundo país de las Américas con mayor tasa de mortalidad y el quinto a nivel mundial por siniestros viales. Una pregunta, usted habla del transporte público. Este gobierno comenzó con esos corredores viales, colocando allí unidades de autobuses de calidad que una persona, digamos, de clase media puede tomar esos autobuses. Yo pienso que eso debe funcionar como un sistema y creo que crearon dos corredores o 3 corredores y se paró. Eso debería ser un sistema que se interconecten, porque yo me monto en una guagua de esta, llego a un punto y después no sé dónde conectarme. ¿Por qué no se siguió con ese programa? ¿O es que ese programa fracasó por algo? No, el programa está vigente. Lo que pasa es que no ha sido rentable. Lo mismo lo han dicho los que lo operan. El mismo Senado el martes dijo que operan algunos de estos corredores. Creo que el de la Churchill, tenemos uno allá en la Charles de Gaulle. La Núñez de Cáceres. No son rentables porque la gente, primero, la frecuencia no es la más adecuada. El costo que tienen, la longitud. Y tú ves que mejor prefieren tomar un motor para llegar temprano a su trabajo que coger un autobús, que muchas veces también están obstaculizados
en cuanto a llegar a tiempo a su destino. Entonces, son los elementos que no favorecen, porque eso es lo correcto, ¿no? Establecer estos corredores con autobuses que sea un sistema transporten que se interconecte. una cantidad importante de personas, que lo conecten con el tren, con el metro, y así pues tú haces un transporte más integrado. Pero se tiene ese problema, ¿no? De que ellos exigen que se les subsidie el costo, porque no compensan la inversión que hacen, según lo que plantean los que tienen este tipo de corredores. Mire, hace varios años aquí se inauguró una primera línea del metro, se ha seguido con eso, y próximamente se va a inaugurar una línea que va a llegar a Los Alcarrizos. El metro ha contribuido a desplazar vehículos del transporte público, guaguita voladora. ¿Ha contribuido el metro? Sí, naturalmente, o sea, por donde pasa el metro, pues la gente prefiere ese tipo de transporte, pero el metro apenas transporta el 10% de la población que necesita transporte. ¿Aquí en la capital? Sí, el 10%, o sea, hay un 90% que todavía tiene que auxiliarse de todos los otros modos de transporte, el taxi, el motoconcho, la guagua voladora. Entonces ha habido una falta de inversión, o sea, eso hay que acelerarlo, o sea, seguir. Este nuevo gobierno ha prometido otros trenes, ¿no? El tren metropolitano de Santo Domingo, que no se ha podido realizar. Por hacia allá que tenemos que dirigir la inversión. Lamentablemente lo que se planteó el gobierno de una reforma fiscal que iba a buscar unos 200 mil millones de pesos para el transporte, o sea, invertir alrededor de 40 mil cada año, fracasó, pues no se dio la reforma fiscal. Y entonces ha habido un rezago en la temática de la seguridad vial, lo que son los componentes, los pilares fundamentales de la seguridad vial, lo que tiene que ver la infraestructura, la calidad en el vehículo, la aplicación de la ley en cuanto a la fiscalización. Todos esos elementos se encuentran un poco rezagados porque se necesitan recursos. ¿Sí? Los recursos son fundamentales para usted lograr el cambio en el tema de seguridad vial. Y lo que se ha establecido es que la seguridad vial tiene un impacto tan importante en el desarrollo sostenible de cualquier país que posiblemente cree con situaciones de ingobernabilidad, como ya está ocurriendo en República Dominicana. Usted ve el caos, usted ve la discusión, la violencia en la calle, la gente llegando tarde. O sea, impacta lo que es la producción, la educación, hasta la diversión de la persona, porque usted no se transporta de manera rápida y adecuada, porque tanto la contaminación como la congestión van en contra de los intereses de la población. Se habla de que en el año aquí ocurren 3.000 y pico de víctimas, y que eso se lleva en los hospitales públicos millones de pesos que le cuesta al Estado, al erario, además de lo que le cuesta a las familias de los afectados. Sí, bueno, mal contado, ¿no? Porque hay un estudio de la OMS, que es la institución a nivel mundial que se encarga de estudiar la problemática de la seguridad vial, porque la seguridad vial es una temática de salud pública que establece que en los países como los nuestros hay un subregistro de entre un 14 y un 20% de la data que se da. Hay dos estudios muy claros que son las estimaciones mundiales de salud y la carga global de salud, que evidencian que aquí en República Dominicana no son 3.000 que mueren. O sea, aquí se habla que entre 4 a 4.500 personas mueren todos los años por accidentes de tránsito. Eso es más que una y es la primera causa de muerte en la familia. Las encuestas que se han hecho a nivel de familia, por encima de los accidentes cerebrovasculares, los infartos cardiovasculares, la muerte por neumonía, la muerte por diarrea, la causa número 1 de muerte en la familia son los accidentes de tránsito. Usted va a 10 hogares y fácilmente en 5 de esos hogares ha aparecido un familiar o un familiar cercano. Entonces fíjate el impacto que tiene esto, y sobre todo, como tú dices, a la salud. Los hospitales traumatológicos en República Dominicana, llámese el Darío Contreras, el Ley Arias, el Juan Bosch, dedican el 70% de su presupuesto solamente a atender los temas de accidentes de tránsito, cuando hay otros múltiples problemas que tienen que ver con traumatismo, como la caída, las heridas, otro tipo de lesiones, pero solamente ese renglón se lleva alrededor del 70%, y son de alto costo. O sea, cuando usted ingresa a una unidad de cuidado intensivo, un paciente con un trauma cráneoencefálico,
Ese hospital gasta miles de pesos en ese paciente. Lo mismo que en las emergencias. O sea que el impacto que provoca a nivel de salud solamente consume alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en República Dominicana. Estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos todos los años, solamente en el renglón salud. Educación vial. Siempre se habla de la educación vial como una salida a este problema, como la gran salida, la gran solución. Ahora, uno observa de que estos son problemas recurrentes que pasan en el tiempo y uno piensa muchas veces que la educación vial debería comenzar desde los primeros años de la escolaridad de los niños, desde que entran a primaria. ¿Qué piensa usted sobre eso? No, naturalmente, o sea, los dos pilares fundamentales para el cambio de conducta, uno es la educación vial, como usted plantea, y el otro es la fiscalización. Ahora, aquí tuvimos un fallo de nacimiento, o sea, tuvimos una ley obsoleta de tránsito del año 67, de 1967, que duró 50 años, porque fue ahora en el 17 que se elaboró una ley muy moderna, muy avanzada, y la gente se acostumbró a no respetar la ley, porque era una ley muy benevolente, no tenía una sanción muy fuerte. La 241. Sí, y entonces la gente le perdió respeto a la ley. Entonces cuando aplican la nueva ley, se cometió el error de no hacer una campaña importante de lo que representaba esta nueva ley, de la sanción que traía, de la penalidad. Entonces la gente pensó que fue un simple cambio y ha seguido respetando la ley. Ahora se está fortaleciendo, y eso es importante, lo que es la DGCET. Hemos visto que se ha incrementado el número de agentes. Y esto es fundamental de que la gente, porque en cuanto a la aplicación de la ley, es bueno que la gente vea que está el sancionador presente, o que se aplique mecanismos tecnológicos como lo hay, de cámaras fijas para el control de la velocidad. No sabemos por qué aquí no ha empezado a aplicarse este tipo de mecanismos. El director del Intran habló, cuando se lanzó el Pacto por la Seguridad Vial, a finales del año pasado, de que se iba a poner una red de patrullaje en las principales carreteras del país. No la hemos visto. Eso se planteó que se iba a hacer en enero. Entonces yo creo que es necesario que todo este tipo de mecanismos para hacer que la gente respete la ley, sobre todo los factores de riesgo tan importantes como la velocidad. O sea, la velocidad es el factor de riesgo que más incide en la accidentalidad vial. Porque por cada 3 personas que mueren por accidente de tránsito, en 2 está implicado el tema de la velocidad. Sin embargo, usted ve que la carretera dominicana no están vigiladas. Usted corre a la velocidad que le da la gana, cuando tenemos límites específicos. Y por eso se produce un 40% de la mortalidad, se produce en la carretera de República Dominicana. Sobre todo los principales troncos viales, como es la carretera Duarte, la carretera del Este, la del Sur. Produce mucha mortalidad, pero es por la poca fiscalización, por la poca inspección que hay de este tipo de carreteras. Doctor, ahí usted ha dicho que la solución aquí está en la masificación del transporte en términos de un transporte colectivo de alto acceso. Yo quiero que usted me detalle un caso, pero ya va a ser en el próximo segmento. El caso de la proliferación del motorista, del motoconcho. ¿Y qué hacer con esos padres de familia que están en esas voladoras y en esos carros chatarras en las calles? Porque eso es un problema social que hay que buscarles, tanto el de los motoristas como ese. Pero en breve usted me va a detallar esas cosas, hágame el favor. Vamos a una pausa, muchachos, y después venimos con el doctor Ramón Leonel Ureña, presidente de la Fundación Salud y Seguridad Vial. Bien, regresamos. Le dejamos al doctor Ureña una pregunta en el aire que tiene que ver con lo social, sí, tanto para los carros de concho, las guaguitas voladoras y los motoristas. Y le queremos avisar que tenemos el teléfono ahí para que a partir de este segmento usted pueda hacer cualquier pregunta al doctor ahí. Mira, ellos hay una categoría que dentro de la seguridad vial, que son los llamados usuarios vulnerables de la vía pública. Lo componen 4 elementos. Primero, los motoristas, que aquí son la mayor mortalidad, son el 67% de la mortalidad, porque aquí circulan unos 3.5 millones de motores en el país. 3.5 millones de motores en el parque vehicular.
Luego vienen los peatones, que son el 20% de esa mortalidad, la gente que anda a pie. Los terceros son los ciclistas, que anda alrededor de un 1 a 2%, porque aquí se practica muy poco ciclismo. Y el tercer usuario vulnerable de la vía pública son los que usan el transporte público, valga la redundancia. Por lo que hemos dicho, ¿no? Los vehículos destartalados, no tienen freno seguro, no tienen el guía, una serie de condiciones que no garantizan un transporte público seguro. Entonces, con relación al motor, como usted muy bien dijo, Licho, son la principal causa de muerte, porque 3 millones de personas desplazándose en motores al lado de los vehículos pesados, por carretera insegura, tenemos muy serios problemas de infraestructura, muchas calles, muchas avenidas y carreteras mal asfaltadas, con baches, con grietas. Y cuando un joven de esto, una persona de esta, pasa una de estas situaciones fácilmente, pues choca, colisiona. Y ellos son los que reciben ese impacto. Ya hay estudios claros que establecen que una persona que sea impactada, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, tiene una mortalidad a 30 kilómetros por hora, una mortalidad de un 15%. Pero cuando sube a un 40% el impacto, a 40 kilómetros por hora, aumenta a un 40%, y sea 50 kilómetros a un 80%. Wow. O sea, fíjate cómo la fuerza del choque, la energía que provoca el choque, dependiendo de cómo agreda el físico, o sea, el cuerpo humano, entonces produce esa mortalidad. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el tema del uso del casco protector, en que la gente vaya amarrada en el vehículo. O sea, el cinturón de seguridad ha salvado más de 20 millones de vidas desde que se inventó. Porque a 50 kilómetros por hora el peso de la persona se duplica, por la misma ley de Einstein, ¿no? Que dice que a mayor velocidad, pues mayor energía se acumula. Entonces, el cuerpo de la persona, tú pesas 100 libras, a 50 kilómetros tú pesas 200 libras, que tú puedes impactar al que va al lado tuyo y lo puedes matar. Claro. Entonces, fíjate lo complejo de que la necesidad de que se usen los factores protectores, el casco protector, cinturón de seguridad, el niño, que es muy vulnerable, que vaya en su asientito de retención infantil. Pero los motoristas, ¿cómo resolvemos el tema de los Entonces, el tema de los motoristas es un tema, como dijo Licho, un tema social, porque es el principal transporte del trabajador, del estudiante, de la persona que no tiene acceso a un vehículo, que a veces son bastante costosos, y por su vulnerabilidad, pues es que se adquiere más fácilmente. Entonces, ¿qué se establece en otros países? Bueno, se tratan de establecer carriles exclusivos para las motocicletas, que no estén al lado de los vehículos más pesados, que lo puedan impactar. Se le obliga a cumplir con eso el aditamento necesario para protegerlo. En un accidente de tránsito de un motorista, el 80% de la lesión van a la cabeza y a los tobillos, sobre todo, el 80%. Y son la principal causa de amputaciones en la República Dominicana. Pero es un problema, como hemos dicho, que es el transporte más asequible al pobre, al trabajador. Ahora es un medio de subsistencia. Ustedes lo han visto, que dado el crecimiento desorganizado que tenemos, la ciudad crece de forma desorganizada un 4% anual. Pero tenemos también el tema de la urbanización. Se ha establecido que para el año 2040 el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Entonces hay que dotar a esa gente de un transporte público. Si no se le dota, la gente busca el mecanismo, y el mecanismo más fácil es o tener una bicicleta o tener un motor. Entonces fíjate por qué el Estado, el gobierno y otras instituciones, llámese el sector privado, las universidades, las iglesias, todo tiene que intervenir en esta problemática, porque si seguimos así, van a ser ciudades inhabitables, invivibles, tanto por la congestión como por la contaminación. El Distrito Nacional es una de las zonas más contaminadas de América Latina. Se produce ahí el 20% del CO2 que se produce en el país entero, solamente en el Distrito Nacional. Y usted sale a caminar en el Distrito Nacional, y cuando usted tiene una hora caminando con esa contaminación, es como si usted se hubiera fumado 30 cigarrillos. Así lo mismo. Y usted sabe el daño que le provoca el tabaco al organismo. Es lo mismo, porque usted está respirando un aire contaminado, tanto por la congestión,
por la gran cantidad de edificios que hay y la poca viabilidad que tenemos. Entonces, fíjate lo complejo de esta problemática, que los gobiernos no quieren invertir y los ayuntamientos no tienen recursos. La ley 17, 63-17, la multa la ha dividido en dos partes. Un 75% va a la Procuraduría y un 25% al Intran, pero deja fuera a los ayuntamientos, que son a los que la ley manda para que administren el tema de seguridad vial. No tienen recursos y ellos no sacan recursos de lo que le entran para dedicarlo. ¿Por qué tanto a la Procuraduría? Queremos saber por qué. Hay un proyecto de ley muy bueno ahora que ojalá sea aprobado, donde esos recursos ya los divide en 4, donde va un 25 a la Procuraduría, un 25 a la DGCET, un 25 al Intran y un 25 a las alcaldías, que son las que deben de tener recursos para ello. Doctor, yo quiero preguntarle en estos minutos finales. Las autoridades han implementado un sistema de impedir el giro a la izquierda en algunas avenidas. Yo quiero preguntarle si su fundación ha tenido tiempo de evaluar el resultado de esa decisión. Sí. ¿Ha sido positivo o negativo? Bueno, lo primero es que son medidas, nosotros las hemos analizado como medidas de bajo impacto. Bajo impacto. De bajo impacto y de poco costo efectividad. ¿Por qué? Porque el giro a la izquierda no es más que un tema de flujo. Pero ese vehículo, aunque tú lo mandes a circular, va a volver otra vez a buscar su mismo flujo. Entonces, como decían los romanos, todas las vías conducen a Roma. En algún punto se van a juntar todos estos vehículos y si no le aportan el flujo que necesita, entonces se va a formar el tapón ahí. La congestión se va a formar ahí. Nosotros ahora sabemos que no está el tema de las escuelas que provocan una doble circulación porque la gente sale primero a llevar al muchacho a la escuela y luego ese mismo vehículo irse al trabajo. Ahora son esfuerzos que se hacen, que nosotros vemos que hay un intento de buscarle solución al problema, pero no creo que sean lo suficientemente efectivas y más si es por lo que hemos hablado. O sea, ahora mismo quizás en este año quizás se debían, ¿qué te digo? 5,000 vehículos, pero el otro año va a ver que debía 6,000 y el otro 7,000. O sea, fíjate cómo la problemática son coyunturales. Yo digo que estos son parches que se ponen, parche para seguir con el mismo modelo obsoleto que tenemos de este transporte sobre vehículos privados, el impacto del vehículo privado y vehículos de baja ocupación. O sea, vamos a ver qué pasa. Ahora cuando se abran las clases, no creo creo que la problemática va a seguir. Ojalá pueda paliarse un poco, pero no creo que va a ser de gran efectividad. Los gobiernos han priorizado la parte fiscal para el asunto vehicular. Prefieren que traigan muchos vehículos porque pagan impuestos. Bueno, eso es... Fíjate que los estudios lo que establecen es, cuando usted invierte en seguridad vial en medidas resilientes, cada dólar que usted invierte se revierte en $4 más. Si usted no hace eso, olvídese que va a seguir el mismo caos y la misma situación que hemos tenido durante más de 20 años. Tenemos 20 años con esta situación caótica. Bueno, quiero insistir en lo de la educación vial, sobre todo en el nivel de primaria. Los niños, inculcarle a los niños desde 5 o 6 años que están en el primer grado, segundo grado, elementos que le vayan interiorizando valores de cómo conducirse, porque buena parte del desorden que tenemos, independientemente de todas estas cosas que usted ha explicado con gran claridad, pero hay un factor humano del individuo que no está formado en ese sentido. Sí, es fundamental. Inclusive la ley manda a aplicar una materia a nivel básico sobre seguridad vial. Ahora se está haciendo. Se prometió también que en enero, a partir de enero, se iba a empezar a aplicar esa materia. No la hemos visto que se esté aplicando. Pero lo cierto es que, independientemente de eso, los jóvenes son un importante factor de riesgo en el tema de seguridad vial. A pesar de la educación, siempre hay que estar sobre ellos, porque ellos son muy propensos a andar en grupo, a distraerse. Tienen un 4% de mortalidad
mayor de noche, cuando se hablan de noche, los jóvenes. Entonces, aparte de la educación, es importante que los padres sepan que cuando le dan un vehículo o le sacan licencia a un joven, hay que darle seguimiento, porque tienen una mayor propensión a tener un accidente en los próximos, en los 6 meses próximos, luego de sacar licencia, por todos los jóvenes. Sí, saludos, buenos días. Darío Montaño de Belén Sánchez está allá. Díganos, Darío. Licho, es para hacer una denuncia. Darío, estamos en un tema que no es de denuncia, Darío. Está cubriendo. Estamos con un los tema niños de 2 y 13 años que noto entre las 8 y las 10 que se le está alquilando a niños de 2 y 13 años unos tipos de motores eléctricos, y esto está originando en la noche que los vehículos tienen que paralizar el tránsito para darle paso a estos jovencitos, que no sé si se dan cuenta los padres, pero llamamos la atención sobre esto. ¿Qué ustedes pueden decir al respecto? Muchas gracias, esperamos sintonía. Ok, gracias. Bueno, es bastante riesgoso, o sea, poner en manos de un jovencito, 13, 14, un motor, sin ningún tipo de control, seguro ni siquiera el casco tendría. Pero la velocidad es un jovencito que puede tener un accidente muy fácil. Además de lo que hemos estado hablando, los jóvenes son muy desaprensivos, no tienen control, no valoran el riesgo, como se dice. Entonces, para ellos andar y pasar por una esquina sin frenar, sin mirar para los lados, para ellos, o sea, ahí viene la problemática. Yo he leído noticias de que es altísimo el nivel de motoristas que no tienen licencia de conducir. Sí, aquí se habla de que apenas un 30% de los que conducen motor tienen la licencia, que es otro aspecto que hay que trabajar, y eso lo tiene que hacer la alcaldía. Yo felicito que vi que veo por ejemplo al alcalde de Santo Domingo Este, que está trabajando en la fiscalización ya en la alcaldía. ¿Lo pararon? Asumirlo, no. Bueno, ellos negociaron, hubo una negociación, porque es correcto eso, o sea, que la alcaldía sea que fiscalicen en su zona los motores, la cantidad que tienen, quién lo tiene, por dónde circulan, porque eso, aparte de seguridad vial, es seguridad ciudadana, sí, y es un mandato de la ley. No es que porque yo quiera, no es que la ley manda que los alcaldes tengan control de ese tipo de vehículos, y qué bueno que lo está haciendo, y ojalá lo copien otras alcaldías, y que cada vez sin poder, es más, en países desarrollados hay mayor control del tema del tránsito, porque es la policía municipal que está vigilante en la zona y conoce a todo el mundo y sabe quién anda. Aquí no hay policía municipal. Bueno, ya se están formando. Allá hay una que está bastante eficiente, inclusive usted la ve fiscalizando y cogiendo motores que no andan debidamente identificados. O sea, aquí hay que darle poder a las alcaldías para que traten lo que la PEN le permite en el ámbito de la seguridad vial. Y así descentralizamos, o sea, que no sea solamente la DGC, que en muchas provincias, ¿usted sabe cuántos DGC hay? Son 10 y 12 DGC y hasta 8 DGC para una población de casi medio millón de personas, y así no podemos fiscalizar efectivamente. Hay que descentralizar eso. Entonces, esas son las cosas que podemos nosotros impactar mientras se hacen inversiones, grandes inversiones en el tema de masificación, de masificar el transporte a nivel nacional, sobre todo en las grandes ciudades, Santiago, Santo Domingo, La Vega, Higüey. Hemos tenido un programa muy educativo, muy formativo. Muy bueno, muy bonito. Le agradecemos, doctor, su participación aquí. Ya el tiempo se nos terminó. Pero gracias a ustedes, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esta problemática. Y se ha demostrado que a la medida que ellos se integran al problema, pues impactan los resultados. Esa fue la idea nuestra con usted. Doctor Ramón Leonel Ureña, presidente de la Fundación Salud y Seguridad Vial, ha estado con nosotros. Él y Isidro hemos hecho un gran programa. Doctor, muchas gracias. Espero que pueda volver, por aquí. Ustedes y nosotros nos vemos mañana ya en Sociedad y Seguridad Social. Así que hasta mañana, si Dios quiere.